Nicolás Copérnico ha pasado a la historia como el fundador de la astronomía moderna, proporcionando en el siglo XVI las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica al pasar de un cosmos geocéntrico a un universo heliocéntrico y cambiando de forma irreversible la visión del cosmos que había prevalecido hasta entonces. En este sentido, lo que se conoce como revolución copernicana es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. No obstante, su teoría chocó con los planteamientos de la propia Iglesia hasta el punto que la misma Inquisición censuró sus teorías en el siglo XVII. Pero, ¿cómo surgió el interés de Copérnico por la astronomía? ¿En qué consistió su modelo heliocéntrico del sistema solar? ¿Por qué su teoría chocó con las creencias de la Iglesia de entonces? ¿Qué tipo de proceso llevó a cabo la Inquisición para censurar sus obras? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías, escritor e investigador. Carlos Mesa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Carlos, bienvenido. Gracias. Para empezar a realizar una aproximación al personaje de Nicolás Copérnico, del cual se ha celebrado su 540 aniversario, hay que apuntar que nació en Polonia el 19 de febrero de 1473 en el seno de una rica familia de comerciantes, pero la pregunta sería, ¿quién le influyó para que ingresara en la Universidad de Cracovia con 18 años? Se quedó huérfano a los 10 años y a partir de ahí un tío suyo se hizo cargo tanto de él como de su hermano. El tío se llamó Lucas Batzenrode e inicialmente ingresó en Cracovia, en la Universidad de Cracovia, y finalmente pues pasó a la Universidad de Polonia, donde acabó allá pues el resto de sus estudios. En este sentido habría que decir que la formación académica de Copérnico fue muy variada. Derecho, medicina, griego, filosofía, astronomía, la astronomía de aquel entonces, porque la astronomía estaba muy ligada a la astrología. De hecho, lo que ellos llamaban astronomía realmente era poco más o menos que deducir a partir de la fecha de nacimiento de alguien, pues todo ese mapa astral de su origen, ¿no? ¿Y cuándo surgió el interés por la astronomía entonces? ¿Qué edad tenía? Debía ser muy jovencito. Se sabe que Copérnico, en cierta ocasión, ya visitando Italia, un día acabó observando, parece ser que fue hacia el año del jubileo, hacia el 1500, acabó observando un eclipse lunar. Aquello le sobrecogió y a partir de ahí pues mostró un cierto interés a todo el tema de la astronomía, y en un momento determinado de su vida, cuando tuvo que regresar para acabar sus estudios, es cuando más se interesó por el tema astronómico. Y es a partir de ahí donde adquiere un tratado de Euclides, y se comienza a interesar más a fondo por el tema de la astronomía. En 1500 fue a Roma, donde se doctoró en astronomía, y en 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Frauenburg. Pese a su cargo, en poco tiempo volvió a Italia, esta vez a Padua para estudiar Derecho y Medicina, y luego en Ferrara, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico. Desde luego era un ilustre, alguien que desde luego sabe mucho de muchas cosas. Durante más de 20 años, y compaginándolo con otras muchas actividades, Copérnico observó el cielo y anotó pacientemente las posiciones del Sol, los días y las horas de los eclipses, las ocultaciones y conjunciones, y comprobó de forma minuciosa cada dato que iba recopilando. Solo utilizó 3 instrumentos: el cuadrante, el astrolabio y el instrumento paraláctico. Pero hablemos de ese modelo heliocéntrico. Carlos, ¿exactamente en qué consistió el modelo heliocéntrico del sistema solar que desarrolló Nicolás Copérnico? Bueno, él escribió hacia el 1914 un pequeño librito que distribuyó entre sus amigos. Es el que da origen a ese libro mayor que tiempo más tarde aparecerá y que después, si quieres, hablamos, ¿no? Uh-huh. El pequeño librito se llamaba, era un breviario que se llamaba El Pequeño Comentario, y tiene 7 axiomas que, si quieres, mencionamos para que la gente pueda conocer de dónde partió toda esta teoría heliocéntrica, ¿no? El primer axioma dice que no hay ningún centro en el universo. El segundo dice que el centro de la Tierra no es el centro del universo. El tercero dice, el centro del universo está cerca del Sol. Él creía que no éramos el centro propiamente dicho del universo, pero que sí estábamos cerca del mismo. Curioso, ¿eh? El cuarto axioma nos habla de la distancia desde la Tierra al Sol es imperceptible comparado con la distancia a las estrellas. El quinto nos menciona que la rotación de la Tierra explica la aparente rotación diaria de las estrellas. El sexto nos dice que el aparente ciclo anual del movimiento del Sol está causado por la Tierra girando a su alrededor. Y el séptimo es el cual menciona como el movimiento retrógrado aparente de los planetas está causado por el movimiento de la Tierra desde la que lo observamos. Por lo tanto, en todo momento está mencionando que no era precisamente el astro solar el que giraba en torno a nuestro, sino que era más bien la Tierra la que lo hacía, ¿no?
Quiero entender entonces, Carlos, que este nuevo sistema astronómico chocó con el tradicional o con la tradicional teoría geocéntrica o sistema tolemaico establecida desde hacía siglos en la sociedad del siglo XVI y que aseguraba que la Tierra era el centro del universo y que los astros, incluido el Sol, giraban en torno a ella. Chocaba totalmente por algo que aparece en la Biblia, ¿no? Digamos que se tomaban un pasaje, los canónigos y estudiosos bíblicos se tomaban un pasaje demasiado cierto, demasiado vehemente, ¿no? Es el pasaje del capítulo 10 de Josué, en concreto el versículo 12, que dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Por lo tanto, ellos creían que si el sol se podía detener, o si este pasaje bíblico habla de que el sol se detiene, pues es porque el sol está girando alrededor nuestro. Entonces, ¿cómo se puede avenir con esa nueva teoría de la que hablaba Copérnico, ¿no? Copérnico no es Galileo, nos da unos círculos alrededor del sol que son exactamente iguales los unos de los otros. No nos hablan de precesión de los equinoccios, ni nos hablan de órbitas. ¿Qué tipo de ruptura representó para la ideología religiosa de aquel momento, la medieval, la aparición de dicho modelo? ¿Tuvo consecuencias, entiendo, y también hacia su persona? Tuvo consecuencias. Bueno, a él digamos que tampoco le afectaron demasiado porque fue bastante listo. Se esperó a que el libro de las revoluciones de las esferas celestes apareciera prácticamente a título póstumo, es decir, cuando este hombre ya estaba a punto de fallecer. La teoría suya es una teoría revolucionaria y que digamos que al que más le pudo afectar posteriormente es a Galileo Galilei. Galileo Galilei retomó las teorías copernicanas que eran consideradas una herejía por aquel entonces y a partir de ahí pues las expandió, y es cuando pues nos habló de las elípticas de los planetas y tantas otras cosas más. Como bien sabemos, fue hacia el año 1992 cuando Juan Pablo II finalmente dice que, bueno, que quizás se equivocaron con Galileo y que la teoría copernicana era real, era cierta y que tenía que haber pedido disculpas antes, ¿no? ¿Cómo murió Galileo? ¿En la hoguera? No, Galileo murió encerrado en casa. Galileo era un buen cristiano. Además, una de sus hijas fue monja y pasó algo muy, muy raro, porque además esa hija, María Celeste era el nombre de esta hija. Él la dio a la iglesia porque era una hija ilegítima y no la podía mantener bajo ningún aspecto. Galileo fue arrestado en casa y la hija llegó a un acuerdo con el papado para que fuera ella la que no saliera del convento de clausura en el que estaba metida, pero que no saliera del edificio, adoptando la penitencia del padre. La pobrecita a los 4 meses falleció y el padre tuvo que asumir la penitencia que le había sido otorgada, es decir, tuvo que cumplir la condena, ¿no? Copérnico, no obstante, falleció el 24 de mayo de 1543 y fue enterrado en la catedral de Fromborg, en Polonia. El libro póstumo de Nicolás Copérnico, publicado en 1543 y titulado Sobre las revoluciones de las esferas celestes, y que recogió la teoría heliocentrista, supone una pieza clave en lo que se conoció como la revolución científica en la época del Renacimiento y está considerada una de las teorías más importantes del pensamiento científico occidental. En este sentido, es cierto entonces que una vez fallecido Copérnico, 73 años después de su muerte, una comisión de teólogos consultores de la Inquisición censuró la teoría helocéntrica en el año 1616. Sí, es cierto. Hay una comisión de teólogos del Tribunal de la Santa Inquisición que en 1616 censura totalmente esta teoría, ¿no? ¿Qué tipo de proceso llevó a cabo la Iglesia, por ejemplo, Carlos, para desacreditar la teoría de Copérnico? Bueno, lo que acabamos de mencionar hace un momento. Hay un pasaje bíblico de Josué pues que nos da a entender como que el sol girara alrededor nuestro, ¿no? Al menos eso lo interpretaban ellos así. Fue prohibido por la Congregación del Santo Oficio el libro de Copérnico. Y el libro de Copérnico está incluido dentro de la lista de los libros prohibidos por el Santo Oficio. Tienen un índice de libros prohibidos y la verdad es que lo tuvimos bastante tiempo introducido dentro de esta lista, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que me encanta de esta lista, que esta lista todavía sigue vigente. La lista actual es del 14 de junio de 1966 de la Congregación del Santo Oficio y hay unas normas que en concreto son las normas de derecho canónico de la norma 831 y 832 que dicen lo siguiente. Si quieres te las leo porque estas son graciosas, ¿no? Que todavía pervivan en el siglo XXI, ¿no? Dice la norma 831: sin causa justa y razonable no escriban nada los fieles en periódicos, folletos o revistas que de modo manifiesto
suelen atacar a la religión católica o las buenas costumbres, según ellos dictaminan. Los clérigos y los miembros de instituciones religiosas solo pueden hacerlo con licencia del ordinario del lugar, ¿no? Los miembros de instituciones religiosas necesitan una licencia de su superior mayor conforme a la norma de las constituciones para publicar escritos que se refieran a cualquier cuestión de índole religiosa o de costumbres que puedan afectar a la Iglesia Católica. Todavía hoy en día es vigente este derecho canónico porque el Tribunal de la Santa Inquisición sigue existiendo. Hoy en día sencillamente se le llama doctrina para la congregación de la fe, pero es lo que quedó de aquel Tribunal de la Santa Inquisición con otro nombre que tenemos en la actualidad. De lo que pidió perdón Juan Pablo II en su momento, y en cierta manera también lo volvió a pedir Benedicto XVI. Benedicto XVI nunca se arrepintió. Juan Pablo II es un personaje singular que todo el mundo cree que es el buenecito de la película, pero acaba de recordar que la historia es la que marca los hechos. Juan Pablo II fue el que amparó todos los casos de la Iglesia Católica. Ha sido Benedicto XVI el que cada mes ha estado despidiendo a 2 o 3 obispos de cada país implicado en estos casos contra menores. Más que amparar, ocultó. Ocultó y no hizo nada, porque inclusive el arzobispo de Guatemala fue a verle personalmente y hizo cola durante una de esas visitas públicas al Papa para hablarle precisamente de eso, y el Papa lo despidió con una frase que dijo: la Iglesia no está para estas cosas. Y ha sido Benedicto XVI, el inquisidor, como digo, quien se ha tenido que ocupar de estos asuntos. Lo que pasa es que Benedicto XVI, en el año 2010, le hicieron una entrevista en Italia, una entrevista que se puede ver en YouTube, está a disposición de todo el público, y metió un patinazo, porque le preguntaron qué opinaba sobre la Santa Inquisición, y él, dado que fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el 1985 hasta el 2005, respondió de forma unánime, y eso se puede ver porque sale de su boca: la Inquisición fue un gran progreso. Y cuando le preguntaron sobre los cátaros, pues dijo que poco más o menos que se merecían todo lo que les había ocurrido. Claro, era una herejía para él, y para él pues todas esos miles de crímenes que se cometieron en nombre de la Santa Iglesia Católica, pues de alguna manera para él estaban bien. Cabe recordar aquella frase mítica de Arnata Mauri que soltó aquello de: matadlos a todos, Dios sabrá reconocer a los suyos en el cielo. Todo aquello estuvo amparado por un Papa, Inocencio III, y Benedicto XVI poco más o menos dijo que la Inquisición fue un gran progreso y que la herejía del catarismo pues tenía que ser erradicada de alguna forma. Volvamos al tema sobre la mesa, Nicolás Copérnico, recordando que la obra de Copérnico sirvió de base para que más tarde Galileo, antes comentaba Carlos Mesa el tema, y Brahe, por ejemplo, o Kepler pusieran los cimientos de la astronomía moderna. La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios científicos, y a partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre está gobernado por su razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte en el ordenamiento del universo. Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías, escritor e investigador, gracias por estar esta noche en Luces en la Oscuridad. Gracias a ti, Pedro. Que vaya bien, buenas noches. Hasta luego.